Buenas, buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Les está hablando Aldo Marín, sean todos muy bienvenidos, en particular aquellos que se nos están uniendo por primera vez. Me da mucho gusto que estén aquí operando con nosotros, eh, aprovechando juntos la oportunidad del momento, que en este caso es el reporte de nóminas no agrícolas junto con el reporte de tasa de desempleo. Antes de continuar, por favor, quiero que todos confirmen que me están recibiendo bien, tanto el audio como también la imagen. Perfecto, muy bien. Entonces, estimados, vamos a comenzar. La idea es que analicemos los datos que tenemos disponibles ya, datos que anticipan los dos reportes que se van a publicar en el día de hoy. En realidad este análisis va a estar más centrado en el primer reporte, que es el de nóminas no agrícolas. Este es un reporte que nos informa cuántos puestos de trabajo ha agregado la economía en el último mes. Es un número absoluto, es decir, es un número expresado en decenas o centenas de miles. Se publica también con otro dato que es el reporte de desempleo, es un número porcentual. Estos dos reportes son los valores más importantes junto, creería yo, con el nivel de inflación, ya que estos dos datos macroeconómicos son los que mira sobre todo la Reserva Federal para definir las políticas monetarias, la tasa de interés, cuánto dinero inyecta en la economía, etcétera, lo cual termina definiendo cuánto vale el dólar, si tenemos un dólar más fuerte o un dólar más débil, ¿sí? Lo que sería una política económica, una política monetaria, perdón, más laxa. Antes de adentrarnos en analizar los reportes disponibles para poder dar nuestra predicción acerca de qué podemos esperar de este reporte que se va a publicar, vamos a adentrarnos un poquito en hacer un repaso de cuál es la situación al día de hoy de la economía de los Estados Unidos. Yo diría que estamos en una situación bastante singular, muy atípica. Creo que no se ha presentado en la historia algún otro momento en el cual la economía estadounidense ha hecho una reforma tan importante en varios frentes, tanto en el frente fiscal como en el frente comercial. El Poder Ejecutivo también ha hecho un una gran intervención en lo que respecta a lo monetario. Con respecto a lo comercial, el presidente Trump ha encarado lo que se conoce como una guerra comercial con Europa, pero principalmente con China. Esto es porque Estados Unidos ha tenido históricamente un déficit comercial. Bueno, en realidad no históricamente, pero en los últimos años, en los tiempos más recientes, sí ha tenido un permanente déficit comercial, sobre todo con China. El presidente Trump ha impuesto retenciones a las importaciones, perdón, mejor dicho, aranceles, discúlpenme, a las importaciones provenientes de China. Por supuesto que el gobierno chino ha tomado medidas eh, también como respuesta de esta política del presidente Trump. Por ahora esto no ha generado un gran reacomodamiento en la situación. Esto es así a tal punto que hasta hace un par de semanas la economía estadounidense ha alcanzado el pico histórico en el déficit comercial. Pero sí se ha visto un gran boom económico como producto de la reforma impositiva que ha llevado adelante el presidente Trump, que si bien no es algo novedoso, eh, el presidente Kennedy ha efectuado la primera reforma impositiva, una medida luego repetida por el presidente Reagan, y finalmente ahora es llevada adelante por tercera vez por el presidente Trump. O sea que no es una novedad de él, pero sí esta medida ha ido en una magnitud sin precedentes. Esto ha generado un incremento extraordinario en las ganancias de las compañías. Lo hemos visto en las operaciones que hemos hecho en vivo con los reportes de ganancias trimestrales de las empresas estadounidenses.
que han generado ganancias muy importantes. Por ejemplo, el caso de Amazon, que ha alcanzado la ganancia, el pico récord en la historia, y lo que a su vez ha generado un incremento muy fuerte en la recaudación fiscal, en la recaudación impositiva. Inicialmente se pensaba que esto iba a afectar las cuentas públicas de los Estados Unidos, lo cual les pareciera lógico pensar. Una reducción impositiva lo que genera es el desfinanciamiento del gobierno, pero en realidad lo que ha ocurrido es que por causa de este boom económico, la economía del país se ha expandido, lo cual ha generado mayor actividad y por lo tanto el pago de impuestos también ha incrementado. Todo esto generó, les decía, un boom en la economía. Los reportes han sido muy favorables hasta diciembre del año pasado. En ese momento parecía que esta expansión estaba llegando a un techo, eso es lo que temían varios agentes del mercado, y de hecho a partir de ese momento empezó a verse como si fuera que los reportes no están apuntando todos en la misma dirección. Los reportes empezaron a dar alguna información cruzada. Algunos apuntaban hacia que la economía todavía continuaba sólida y otros apuntaban hacia lo contrario. En este contexto había un reporte que todavía estaba mostrando solidez, que era el reporte de nóminas no agrícolas, el principal reporte al cual nos estamos abocando hoy. Pero pareciera que esto también está llegando a su punto cúlmine, porque los datos que vamos a analizar ahora nos hacen pensar que el reporte que está a punto de publicarse en unos minutos no es tan sólido como piensan algunos economistas. Entonces, hecho este preámbulo, vamos a empezar a analizar la información que hay disponible. Este es el primero vamos a definir, ¿sí? Algo igual ya adelantamos antes. Las nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el mes anterior, excluyendo la industria agrícola. La creación de empleos es el principal indicador del gasto del consumidor, que representa la mayor parte de la actividad económica. Los datos de empleo, junto con los datos de inflación, son dos importantes variables económicas observadas por la Reserva Federal para definir la política monetaria. Bueno, primer dato a analizar: índice de confianza del consumidor. Alcanzó el máximo en los últimos 18 años. La gente tiene confianza según este dato. Cuando la gente tiene confianza, gasta, y cuando la gente gasta, las empresas tienen actividad, venden, esto hace que requieran de personal, y este reporte nos llevaría a pensar que vamos a tener un dato de nóminas no agrícolas fuerte. Pero por otro lado tenemos otros varios reportes que apuntan hacia lo contrario. El primero es el ISM manufacturero. A ver, el ISM es una encuesta, disculpas, es una encuesta que se le hace a los directivos de empresas importantes en los Estados Unidos. En este caso se trata de ISM manufacturero, es decir, a directivos de empresas que producen bienes físicos, ¿sí? Fábricas. Y lo que se les pregunta es acerca de su actividad, de su conducta con respecto a la adquisición de factores productivos. Las empresas para producir necesitan mano de obra, insumos, etc. Justamente con respecto a la adquisición de mano de obra, apunta esta encuesta que se le hace junto con otros componentes. Y en lo que respecta a la adquisición de mano de obra, lo que muestra es que los directivos de estas fábricas están adquiriendo cada vez menor cantidad de mano de obra, se encuentra en constante declive. El segundo dato que quiero analizar con ustedes es el Informe Nacional de Empleo, lo que se conoce comúnmente como ADP. Esto nos está mostrando una caída del dato revisado del mes previo de 300.000 puestos de trabajo agregados en la economía, en el sector privado solamente. A eso apunta el ADP.
a diferencia de lo que es el NFP, que tiene en cuenta también el sector público. Esto ha caído a 183.000 puestos nuevos creados en economía el mes pasado. Siguiente dato a analizar es parecido a lo que decíamos antes. Antes hablábamos del ISM manufacturero, aquí es el ISM no manufacturero. Es el mismo concepto pero aplicado a la producción de servicios. Y lo que nos está mostrando es que se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 8 meses. Por otro lado, la cantidad de subsidios por desempleo ha aumentado en las últimas 4 semanas, ha pasado de 220 a 229.000. Por todo esto, mis estimados, yo voy a abrir 3 operaciones y las 3 va a ser en contra del dólar de los Estados Unidos. Antes de hacer esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, puedes abrir la operación, no sé exactamente cuáles son tus objetivos, sería conveniente que lo hables con tu asesor acerca de, en función de del beneficio que desees obtener de esta operación, también teniendo en cuenta las operaciones que tengas abiertas. Sí, lo puedes hacer, pero te recomiendo que lo hagas ya mismo porque el reporte va a ser publicado en unos minutos. Siguiente pregunta. Yo te diría que puedes abrir tranquilamente como mínimo 3 lotes, pero esto también lo deberías ver con tu asesor en función, como respondía en la pregunta previa, en función de los objetivos que tengas y las operaciones que tengas abiertas, para hacerlo de manera personalizada. Adrián me pregunta cuáles son las 3 operaciones que voy a abrir. Bueno, ¿sabes qué, Adrián? Vamos a hacerlo. Estoy yendo ahora a la plataforma de MetaTrader. Todos ya me pueden copiar, lo pueden hacer junto conmigo. La primera operación que voy a abrir va a ser el dólar neozelandés en contra del dólar de los Estados Unidos. Yo voy a colocar 10 lotes. Por supuesto que cada quien va a colocar el monto adecuado al tipo de cuenta que tiene, a la estrategia que definió con su broker, etc. La segunda operación que voy a hacer también va a ser de 10 lotes, en este caso el dólar australiano contra el dólar de los Estados Unidos. Va a ser también una compra. Y la tercera operación que voy a abrir va a ser una venta. En este caso el dólar contra el yen. También van a ser 10 lotes. Algo importante que quiero comentar es que en este caso no voy a colocar toma de ganancias porque lo que estamos haciendo es aprovechar un movimiento de alta volatilidad. Entonces lo que les recomiendo es cerrar las operaciones inmediatamente luego de que se publiquen los resultados. Aquellos que quieran mantener las operaciones abiertas y ir por un proyecto a largo plazo también se puede hacer. En ese caso, por supuesto, mantener las operaciones, cada quien va a tener que hablar con su asesor para definir juntos una estrategia a largo plazo que tenga en cuenta también los objetivos de la cuenta, las operaciones que haya abierta, el capital que esté depositado y por supuesto también los eventos que van a ocurrir en el futuro, ¿sí? Por cierto que se vienen temporadas de informes en los próximos días, por lo tanto les recomiendo mantener capital libre y disponible para aprovechar. Se viene la siguiente operación el día 19. Vamos a estar trabajando con FedEx, que va a publicar el reporte trimestral de ganancias. Probablemente en los próximos días también tengamos alguna operación en vivo, aprovechando todo este asunto del Brexit. Y bueno, es posible que surja algo inesperado también en la semana próxima, así que les recomiendo mantener balances libres. Los que no tengan el suficiente capital, hablar con su asesor para ver cómo se puede manejar esta situación.
Bueno, estimados, entonces vamos a esperar la publicación del reporte. Todos tranquilos, nadie se me vaya a desmayar, nadie se vaya a darle un ataque. Todos sentados y tranquilos, todos en calma. Por supuesto, las operaciones están las tres en negativo porque al abrirlas estamos pagando el cargo del spread, una situación que estamos bastante tranquilos que se va a revertir ahora en la publicación del reporte. Unos instantes más, mantener la calma. Unos momentos más, ahí empezamos a ver la volatilidad típica previa a la publicación del reporte. Así que es una espera interminable, pero calma, está todo bajo control. El mercado debería caer según lo que explicamos. Unos instantes más. Y damas y caballeros, excelente predicción. El reporte de empleo ha sido muy malo, como podíamos suponer que iba a ocurrir. Solamente agregado la economía 20.000 puestos de trabajo. Ahí vemos la estrepitosa caída que se ha producido. Las tres operaciones en positivo. Estimados amigos, los invito ya a cerrar sus operaciones, los que deseen. Los felicito por las ganancias que han generado. Les mando un muy afectuoso saludo. Vamos a estar en contacto para mantenerlos actualizados con los próximos reportes y les deseo que terminen la jornada con una altísima productividad.